Prepárense porque lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre Andercel les va a volar la cabeza. No es un simple me inspira, esto va mucho más allá. Si son fans de Kerem y Ande sabrán que su relación, aunque ya terminó, siempre da de qué hablar. Pero ahora, Kerem ha decidido abrir la boca y sincerarse sobre la actriz, y sus palabras son una locura. ¿Se imaginan que su expareja sea su mayor fuente de motivación? Pues él dice que Ande es justo eso para él. Vaya nivel de conexión. Piensen en esto un segundo. Cuando una relación termina, lo normal es que uno quiera pasar página, ¿no? A veces incluso se intenta borrar hasta el recuerdo. Pero Kerem está diciendo todo lo contrario. Él, en lugar de distanciarse, la ve como un motor. Es como si cada vez que piensa en Ande le entrara una dosis de energía extra para sus proyectos. Para ser honestos, esto me parece súper maduro y a la vez un poco inesperado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, a pesar de que la chispa romántica se apagó, valora muchísimo la esencia de Ande. La admira como persona, como profesional, y esa admiración la ha transformado en inspiración. Es como decir, aunque ya no estemos juntos, la persona que es ella me empuja a ser mejor. Uf, qué fuerte. Muchos dicen que esto es una estrategia para mantener la atención mediática, ¿verdad? Que Kerem quiere reavivar la polémica o algo así. Pero yo sospecho que hay algo más genuino. Si fuera pura fachada, ¿no creen que hubiera elegido una inspiración más genérica? Decir Andercel específicamente y además calificarla de gran inspiración, tiene un peso emocional que no se puede ignorar. Imaginen la escena, Kerem está en un momento creativo quizás con un bloqueo, y de repente piensa en Ande, en su fuerza, en cómo ella enfrenta las cosas, y ¡boom! Le llega la idea, la energía, la motivación. Es un piropo en toda regla, pero dicho de una forma que va más allá del simple halago. Lo que me fascina es que en un mundo donde las rupturas suelen ser un campo de batalla, él la eleva a un pedestal de influencia positiva. ¿Cuántas parejas terminan y lo primero que hacen es criticarse o sacarse los trapos sucios? Kerem está haciendo lo contrario. Está reconociendo públicamente el impacto positivo que Ande ha tenido y sigue teniendo en su vida. Esto también dice mucho de él, ¿no? Que es capaz de separar el ámbito personal del profesional, o más bien, que ha sabido integrar la influencia positiva de una persona, incluso después de que la relación haya cambiado. Es un reconocimiento de que las personas que pasan por nuestra vida nos dejan huella, y a veces, esa huella es para impulsarnos. Ya saben, cuando salió esto a la luz, yo me quedé como wow. Porque normalmente no escuchamos este tipo de declaraciones. La mayoría habla de momentos difíciles, o seguir adelante por separado. Pero Kerem, él se va por la vía de la admiración profunda. Y para los que creen que esto es una señal de que podrían volver, bueno, no sé yo. Que te inspire alguien no significa que quieras volver a la relación. Puede ser simplemente un reconocimiento de su valor. Pero quién sabe, en el mundo de las celebridades nunca se sabe. A ver, ¿ustedes qué opinan de esta declaración de Kerem? ¿Creen que es un gesto de madurez y admiración sincera, o hay algo más detrás? Déjenme su opinión en los comentarios, quiero leerlos.